Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Mi nombre es Silvia Hernández, soy miembro en plena comunión de la Congregación Nacional Presbiteriana Conservadora Ebenezer de Poblado Morelos, San Pablo, Etla, Oaxaca. Quiero compartir con ustedes este breve testimonio de la forma, la manera en que fuimos llamados al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Soy la penúltima hermana de una familia numerosa, pobre, a la que se le inculcó desde muy pequeñas el trabajo, la disciplina. En la casa no había tiempo para jugar, para divertirnos, para tener amigos, todo era trabajo. Así crecimos en la infancia, la adolescencia, parte de la juventud. Mi madre, una mujer trabajadora, arduamente desde muy temprano hasta el anochecer. Su trabajo era de venta de legumbres en el mercado, en los mercados más cercanos de la ciudad. A la edad de 16 años, mi madre enferma y en un proceso largo de atención, enferma de cáncer. Su situación se agrava y después de una larga agonía empezamos a recibir en casa la visita de un doctor que era cristiano, el doctor Alberto Guerrero Chávez, quien con otra familia de la población vecina visitaba a mi madre con el propósito de tratar de curarla. Situación que no fue posible. Mi madre muere de cáncer. Y el día que ella muere se celebra el primer culto en la casa, en esta casa de acá de la población, donde se celebra el primer culto en el año de 1982, julio del 82, cuando muere mi madre. Pero gracias a la predicación, al acercamiento del doctor Alberto Guerrero, quien era cristiano, mi madre tuvo la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador antes de morir. Después de eso se celebra el primer culto en la casa. Y yo recuerdo de esa primera vez que empezó a llegar la gente. Teníamos un tío que era cristiano, primos que ya conocían la palabra de Dios. Nos acompañaron otros hermanos de la población cercana que eran también cristianos, del Divino Maestro. Recuerdo la presencia del pastor Daniel Romero. Pero algo que me llama la atención es que yo recuerdo que personas de la población que conocían a mi mamá, a mi papá, llegaban a la puerta para acompañarnos en esos momentos. Y al escuchar que se cantaban himnos, que se leía la Biblia, se alejaban. Recuerdo que el primer himno que yo escuché en ese primer culto en la casa fue Nos veremos en el río, cuando la trompeta suene. El pastor Daniel predicaba y nos decía que nuestra vida es comparada con la vida de una flor que nace en la mañana, crece, florece y en la tarde es cortada. De esa manera presentaba el mensaje ese día. A raíz de la muerte de mi madre, el doctor Alberto Guerrero siguió visitando a la familia. Empezamos a congregarnos en este lugar, se improvisaban unas sillas de madera viejas que teníamos, sacábamos todo lo poco que teníamos en el corredor de teja y ahí nos reuníamos
empezamos a recibir instrucción de parte del doctor Guerrero, de la palabra de nuestro Dios. Posteriormente ellos consiguieron una iglesia de México, un órgano que tocaba la hermana Sara Lila Santoyo, en presencia también ya del Señor. Y de esa manera empezábamos a realizar los cultos acá en la casa con mucho ánimo, con mucha energía, pues éramos varias jóvenes, primos, éramos un buen número de jóvenes en ese entonces, como dice Eclesiastés, con esa energía, con esa juventud, con ese deseo de aprender y de estar y de hacer cosas. Asistíamos a congregaciones cercanas, íbamos a Nazareno, a Soledad, a los pueblos lejanos donde nos invitaban y empezamos a congregarnos. Nunca nos faltó por parte de la familia Guerrero de la Vega la instrucción. Con mucho esfuerzo ellos llegaban cada domingo a esta congregación a donde llevábamos a cabo los cultos, posteriormente el culto de adoración, y de esa manera fuimos poco a poco progresando, poco a poco avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Tuvimos el privilegio de contar muchas veces con la presencia del hermano presbítero Gregorio R. de la Vega, quien también compartía con nosotros el mensaje. De esa manera crecimos, podemos decir. Cada quien siguió su vida, unos estudiando, otros trabajando. Y llega el momento, hermanos, en que ese gozo, esa energía, ese ánimo por conocer más, por servir, por agradar a Dios, se va descuidando. Cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a ganar dinero, cuando empezamos a creernos de una manera equivocada y soberbia que somos autosuficientes, cuando tenemos salud, cuando tenemos fuerza, juventud, cuando tenemos una casa, cuando tenemos un trabajo, y dejamos a un lado a Dios, es una situación muy delicada, porque dice la palabra de Dios que Satanás, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y es en esa etapa cuando descuida uno la vida espiritual, cuando viene ese enfriamiento, esa indiferencia, cuando le quitamos a Dios ese primer lugar que debe tener y le damos lugar a nuestro trabajo, a los estudios, a los deportes, a los amigos, al novio, a la novia, a cualquier otra cosa, y le quitamos ese lugar que Dios debe tener. Dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Eso pasó en mi vida, hermanos. Dejé de darle ese lugar que le corresponde a Dios. En una revisión médica de rutina que anualmente nos hacíamos, me detectan cáncer de seno en una etapa un poco avanzada, tercera fase. A uno le dan un diagnóstico de una enfermedad de este tipo. Viene a nosotros un desánimo, una tristeza, un rechazo a veces, hermanos. En mi caso, hermanos, el proceso de quimioterapias, de radiaciones, fue un proceso muy triste, un proceso
doloroso, un proceso vergonzoso, el ver de qué manera vas perdiendo el cabello, el ver de qué manera se te caen las cejas, las pestañas, hasta las uñas, hermanos, es una situación triste. Pero es más triste cuando viviendo esa enfermedad, ese proceso, no nos dejamos guiar por Dios. Yo quiero compartirles, hermanos, que es en esa etapa de mi vida, justamente cuando la enfermedad estaba en su punto más vulnerable, cuando en el proceso de recibir 14 quimioterapias y 28 radiaciones, encontrándome en el piso porque era lo que me refrescaba la piel, las molestias, fue donde yo tengo un encuentro verdadero con Dios. Estando en esas condiciones es cuando yo experimento un quebrantamiento sincero de corazón. Es cuando yo sentí que ni la familia más cercana, ni el ser más querido podían hacer nada por mí. Estaba sola y el único que estaba ahí para sostener mi mano era Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Yo puedo experimentarlo, hermano, si está cercano. Gracias a Dios pude salir de ese proceso después de 10 años, hermanos. Y puedo decirles el día de hoy que las secuelas que la enfermedad deja son fuertes. Daño en muchos órganos del cuerpo, problemas en los huesos, agotamiento de cualquier esfuerzo, debilidad de muchas partes del mismo cuerpo. Pero es en esa etapa precisamente, hermanos, cuando podemos sentir la presencia de Dios. Es cuando yo pude sentir realmente ese encuentro, cuando Él quebrantó mi corazón, cuando me sentí humillada y cuando el único que podía consolarme era Él. Esa es la experiencia que yo pude vivir, hermanos. Y en ese momento es cuando sentimos pesar, sentimos pena, sentimos arrepentimiento por el pecado que traemos arrastrando. El que encubre su pecado no prosperará, dice la palabra de Dios. Y es muy cierto, hermanos. Hasta que no confesamos nuestros pecados para que Él nos perdone, no nos liberamos de esa carga que traemos arrastrando. Cuando una enfermedad como el cáncer nos toca las fibras más sensibles de nuestro cuerpo y de nuestros órganos, es cuando aprendemos a depender de Dios. Esa es mi experiencia, hermanos. El día de hoy, a Dios gracias, puedo decirles que tengo una necesidad de hablar y de compartir, principalmente con aquellas personas que padecen esta enfermedad y consolarles a través de la palabra de Dios. El Señor me ha permitido, después de esta experiencia, que yo pueda acercarme a ellas, que pueda visitarles y que pueda llevarles consuelo. Pero no consuelo mío, porque nadie, creo yo, en mi experiencia puede consolar a alguien con sus propias palabras. Consolar a través de la palabra de Dios. Presentarles el mensaje de salvación. Presentarles a ese Dios vivo y verdadero que el día de hoy conocemos, que el día de hoy predicamos, que el día de hoy esperamos con gozo, y que saber que en nosotros hay esperanza, hermanos, porque creemos en un Dios vivo y verdadero. Yo les invito, hermanos, en esta hora para que
No nos quedemos callados, hermanos. Si usted ha vivido una experiencia como esta, si a usted alguien le ha compartido el mensaje de salvación, compartámoslo también con otros hermanos, con nuestros amigos, nuestros familiares. Eso es lo que el Señor nos pide, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos instrumentos útiles, que podamos hablar a otros de la palabra de Dios. Utilizar esas herramientas, hermanos, que a veces están ahí sin utilizarse, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la alabanza, hermanos, son herramientas gratuitas que están a nuestro alcance y que podemos utilizar. El día de hoy le doy muchas gracias a Dios, hermanos, porque me regala vida. Después de un tratamiento de 10 años, me da la oportunidad de tener vida, de tener salud y darle gracias por cada día que Él me regala y por esforzarme lo que no hice en otro momento. Quiero hacerlo para el Señor. Que el Señor permita, en su voluntad, que seamos instrumentos útiles, hermanos, para aquellos que tienen necesidad, que sufren y que podamos consolarles a través de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.